Buenos días, alumnos del cuarto grado de primaria del Colegio Galileo Galilei. Muy buenos días, les habla el docente José Chunga, el área de Historia del Perú. En esta mañana vamos a empezar con algo muy importante, con algo que nos va a marcar el tiempo, las etapas de cada parte de nuestra historia del Perú. Para empezar vamos a conocer cómo es algo muy importante. Si vemos acá, vamos a hablar acerca de historia del Perú, pero el tema de hoy es el tiempo en la historia. Así que hoy día vamos a hablar acerca del tiempo. Si ustedes ven aquí en la pizarra, tenemos algunos puntos que los voy a ir explicando y de qué manera se trabaja para el tiempo, ¿sí? Comenzamos. Tenemos aquí, nos dicen, ¿cómo medimos el tiempo? ¿De qué manera medimos el tiempo? Bueno, vamos a hacerlo. Para medir el tiempo, puedes utilizar diferentes unidades. Tenemos ahí en el PowerPoint que ustedes van a tener, que les he enviado, vamos a tener estos puntos que tenemos aquí en la pizarra. Tenemos días, semana, mes, año, década, siglo y milenio. Para esto entonces vamos a ver cuánto equivale cada uno, ¿sí? Un día equivale a 24 horas. Una semana vienen a ser 7 días. Un mes vienen a tener de 30 a 31 días, de acuerdo al calendario que se maneja. Año vienen a ser 12 meses. Década vienen a ser 10 años. Siglo vienen a ser 100 años. Y milenio vienen a ser 1000 años. Vamos a empezar. Nosotros tendremos que escoger distintas medidas de tiempo de acuerdo con el tipo de suceso que queremos contar. Así que si queremos contar algún hecho de nuestra vida personal, como nuestro cumpleaños, hablaremos de año, meses y días, y hasta de horas. Pero no podremos hablar de siglos. Muy bien. Para ordenar los sucesos ocurridos en el pasado, existen cronologías. Las cronologías son listas de hechos organizados en forma sucesiva desde los más antiguos hasta los más recientes. Observa la cronología del Perú. En eso tenemos, ustedes lo tienen en su libro, y vamos a observar la cronología de nuestro Perú. De nuestro Perú se manejan en 3 tipos de cronologías. Vamos a verlo. Tenemos nuestro amigo Pepito. Otra vez aparece nuestro amigo Pepito. ¿Qué nos dice nuestro amigo Pepito? Hay un tiempo en la cual se le denomina como el tiempo más conocido como el tiempo cero. Ese tiempo cero es lo que nos va a decir nuestro amigo Pepito. ¿Qué nos dice nuestro amigo Pepito? Nos dice, el año cero marca el nacimiento. ¿De quién? De Cristo. Si la historia se ordena en antes de Cristo, viene a ser el famoso AC. Y después de Cristo, viene a ser el famoso DS. Entonces aquí tenemos el antes de Cristo y después de Cristo. Más conocido como el año cero, el año de inicio. ¿Sí? Continuamos. Ahora, yo les dije que se maneja en 3 tipos de etapas. Una de la primera etapa se le llama el Perú antiguo o el prehispánico, que poco a poco lo vamos a ir viendo con el libro. El prehispánico o la etapa antigua es la etapa que se inicia con la llegada de los primeros pobladores y termina con la conquista ¿de quién? De los incas. ¿Por parte de quiénes fueron los que conquistaron? Los que conquistaron a los incas fueron los españoles. En esta etapa nuestros ancestros se adaptaron al territorio peruano y formaron diversas tradiciones ¿qué? Culturales. Aquí que nos dice, un ejemplo, Manto de Paracas, de qué? De Necrópolis, 100 antes de Cristo y 500 antes de Cristo. Esto de acá es un tema de lo que es la marca del tiempo. ¿Sí? Antes de Cristo y 500 antes de Cristo.
¿Cuánto viene a ser 100 antes de Cristo? ¿En qué viene a estar? En siglo. ¿Qué siglos viene a ser esto? El siglo 1. Y si hablamos 500, ¿cuántos siglos vienen a tener? 5 siglos. Y si vienen a ser 5 siglos, entonces vamos a decir que el manto de Paracas, si ponemos la línea del tiempo 0 acá, acá ponemos, por ejemplo, 1, 2, por acá. Aquí que nos dice, antes de Cristo, después de Cristo. Si hablamos este tema del monte de Paracas, de necrópolis, dice 100 antes de Cristo. ¿Dónde lo ubicamos? Por acá, por ejemplo, 100 antes de Cristo. Esto representando al siglo 1. Y si hablamos 500, más adelantito, ponemos 500, que hablamos el siglo 5. Entonces, del siglo 1 al siglo 5, ¿qué podemos tener? ¿Qué podemos tener? El manto de necrópolis, ¿verdad? Esto lo vamos a ver más adelantito en el PowerPoint para que ustedes tengan la idea. Ahora, ¿qué otro tenemos? Yo les marqué 3 etapas. La segunda etapa, ¿cuál sería? El virreinal. La llegada de los españoles. Cuando llegaron los españoles, conquistaron a los incas y posteriormente se establecieron en las tierras hasta nuestra independencia. En esta etapa no gobernó el rey de España, no gobernó a través de su representante para el Perú. ¿Quién fue en ese tiempo de la corona española? Fue el famoso Felipe V. Felipe V, ¿qué hizo? ¿Trajo a quién? Francisco de Toledo. Él fue el quinto virreinato. ¿En qué época? 1569 y 1581. Si hablamos en años, que vienen a ser años, 1569 años, en el año 1569, esto, si lo hablamos en siglo, vienen a ser el siglo XVI. Y si lo hablamos el milenio, viene a ser el milenio 1, el primer milenio. Ahora sí, seguimos. La última etapa es más que todo el Perú republicano o la etapa de la República. Comienza con la consolidación de nuestra independencia. Desde este momento el Perú es una república ¿qué? Independiente. Es decir, un país gobernado por nosotros mismos. No es gobernado por ningún otro país, ni por España, ni por nada, sino por nosotros mismos. ¿Eso en qué año se basa? En 1821, ¿después de qué? De Cristo. Más adelante, después de Cristo. Ahora sí. Hoy día vamos a tocar este pequeño relato sobre el tema de los siglos para poder entender cuando vamos a hablar acerca del Perú antiguo. ¿Ya? ¿Qué viene a hacer? Hoy aprendimos lo siguiente. ¿Cómo se representa el tiempo en forma gráfica? Acá está, mire. 500. ¿Qué es el 0? ¿Qué viene a ser el 0? El 0 viene a ser el nacimiento de ¿quién nos dijo Pepito? De Cristo. De aquí para allá es cuando, después de Cristo, cuando Cristo nació, pasó todo esto. Antes que naciera, ¿qué había pasado? Por eso se le llama el inicio 0, el inicio de las etapas del tiempo. Ahora, la siguiente pregunta que está en su libro nos dice, ¿cuál es la importancia del año 0? ¿Qué nos habló Pepito? Pepito, ¿qué nos dijo en su pensamiento? Es el año que ordena el antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué importancia es? Es el inicio del tiempo. La siguiente pregunta es, ¿qué hecho divide el Perú antiguo en el Perú virreinal? ¿Qué hecho? Vamos a responderlo. Comprende la llegada de los españoles al Perú. Otra pregunta. ¿Cuál fue el siglo donde se dio la independencia del Perú? Muy bien. ¿En el siglo qué? ¿Qué siglo es este? Siglo XIX. En el siglo XIX, en el año 1821. Ahora ustedes dirán, profesor,
¿Cómo sabemos si es siglo XIX? ¿Cómo sabemos si es siglo XVI? ¿Cómo sabemos si es siglo XX? Bueno, yo les voy a enseñar algo muy práctico, muy sencillo. ¿Cómo vamos a saber en qué año es el siglo? ¿Sí? Es algo muy importante que ustedes lo van a aprender. Si papito y mamita no lo saben, ustedes le van a enseñar. Ahorita vamos a pasar a eso. Vamos a seguir resolviendo. Ahora, aquí está lo que ustedes me decían. Profesor, ¿cómo sé qué año es o qué año corresponde? Muy bien.